Vamos a hablar sobre un filósofo poco conocido para muchos, para la mayoría de nosotros normalmente, eh, Christoph Siewert, un filósofo de origen alemán, embarcado dentro de lo que sería la corriente psicologista, eh, digamos también heredero de Kant y al mismo tiempo crítico de Kant, o sea, crítico de la filosofía crítica. Que ese espíritu de la segunda mitad del siglo XIX, donde la ciencia estaba avanzando a pasos agigantados. Ya vimos el ejemplo de Lotze. Siewert, si tuviéramos que resumir, es un filósofo, al igual que Lotze, un filósofo con una pata en el siglo XX que todavía no llegó y otra pata en el siglo XIX, pero digamos, con una pata, es otro eslabón, digamos, entre la filosofía crítica, la filosofía idealista y las revoluciones científicas que se van a dar en el siglo XX, en particular con la relatividad. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, él como formación fue netamente filosófica y también teológica, y él, digamos, más allá de que se desplazó más que Kant, pero lo que tuvo en común con Kant es que estudió, vivió toda su vida en su ciudad natal, en Tubinga, o Tübingen en alemán. Las principales obras de él son la lógica y cuestiones previas de la ética. En lo que a nosotros nos importa, que es su pensamiento respecto del tiempo, nos vamos a concentrar en la lógica, con lo cual todos los fragmentos que vamos a comentar son de su lógica. ¿Por qué? Porque es un libro que va mucho más allá de lo que indica su título. Él, en una parte del libro desarrolla sus ideas acerca del tiempo, en donde se separa de Kant. Su psicologismo obviamente lo acerca a Kant, porque justamente para él el problema es encontrar la relación entre el tiempo de afuera y el tiempo de adentro, pero el tiempo de afuera también existe, a diferencia de lo que pensaba Kant, que se concentró en el tiempo como una intuición nuestra, a priori. Y lo otro, y en esto lo acerca al siglo XX y todo el problema que va a profundizar Einstein, en cuanto al problema de la medición del tiempo. El problema de la medición del tiempo va a ser el problema que lo va a llevar a Einstein a su revolución relativista. Entonces, por eso es importante, ¿no? Que esto, bueno, como vimos anteriormente, Mach fue el gran influyente en el pensamiento de Einstein, en este sentido, ¿no? El problema de operacional, el problema métrico de la relación entre nuestras teorías físicas y lo que hay y lo que realmente vemos. Como comentario, digamos, al margen del tiempo, Siewert introdujo una idea bastante original, la de eh, que detrás de la verdad, en el sentido lógico, está como un sentimiento, el cual él llamó gratificación lógica. Ahí es donde entra también su influencia psicologista. O sea, eh, entonces, un ida y vuelta entre nuestro sentimiento de verdad, nuestra sensación de verdad, y eso que llamamos verdad a secas, ¿no? Esa ida y vuelta entre nuestra percepción, nuestra certeza y el mundo que nos rodea. Con lo cual, bueno, al vivir toda su vida en Tubinga, bueno, fue profesor en la universidad de su ciudad natal de toda la vida.
Entonces, como les anticipé, él fue fuertemente objetivista en esto, digamos, se va separando de Kant, el cual influyó mucho en él, ¿no? O sea, dedica muchos párrafos de sus obras a discutir problemas planteados por Kant. Con lo cual, como les digo, para él hay un ida y vuelta entre nuestro mundo mental y la verdad objetiva, porque existe la verdad objetiva, ¿no? No somos entes separados del mundo. Eh, con lo cual, el gran desafío para él, de la ciencia y de la filosofía, también es entender esta ida y vuelta, esta interacción entre nuestro mundo mental, nuestro mundo fenomenológico y el mundo externo. Esta interacción causal que nos permita comprender lo que hay afuera y lo que hay dentro nuestro. Por otro lado, yo les comenté, o vimos, digamos, cuando vimos a Lotze, que en Lotze había algo de espiritualismo. Bueno, en el caso de Sigwart, claramente pertenece a esta corriente, ¿no? La que se llama de filosofía espiritualista. Lo que no les comenté, que esta corriente tuvo como su principal fundador al hijo de Fichte. Fichte tuvo un hijo que también fue filósofo, llamado Immanuel Hermann, que al margen, el hijo de Fichte era teísta. Ya hemos visto el significado del teísmo, ¿no? Creer en un Dios ah, que de alguna manera creó el mundo con un orden, con un mecanismo e interviene poco o nada, ¿no? Y, y bueno, como buen teísta, poco, o por no decir mejor, anti-hegeliano, en el sentido de que ese Dios, que Hegel lo llamaría el espíritu del mundo o la mente del mundo, desde el punto de vista de un teísta, no interviene en la historia en forma permanente, ni mucho menos, con lo cual la historia del mundo no es la historia del espíritu o de la mente divina, ¿no? O del espíritu universal. La historia del mundo es la historia del mundo. ¿Mm? Eh, y tenía un costado cartesiano, en cuanto que él planteó ah, la interacción entre el alma y el cuerpo. eh, un problema difícil, ¿no? Porque, digamos, interacción supone influencia mutua o intercambio de cosas, ¿no? Lo cual no es fácil de formular. Y finalmente él adhirió también a lo que podríamos llamar, ¿no? Un poco libremente como teísmo teleológico, en el sentido de que por más que Dios no se involucra en la historia del mundo, sí hay un propósito en el mundo, del cual todos nosotros nos tenemos que hacer cargo o de alguna manera descubrirlo. En realidad, ese propósito como que se despliega en mini propósitos para cada uno de nosotros y para, digamos, e incluso de nosotros, no solamente como especie humana, sino también de cualquier entidad, de cualquier ser vivo y de cualquier entidad, eh, que de alguna manera confluyen en un propósito universal, ¿no? Eh, que esto, como les comenté en más de una ocasión, es una parte importante de eh, lo que se llama la teología natural, encontrar a Dios en la naturaleza. eh, una de las maneras de hacerlo es encontrar algún propósito universal en la naturaleza, ah, que tenga que ver con eso, ¿no? Con ese plan divino. O sea que, recapitulando, el teísmo, entendiendo a Dios como alguien que
creó el universo con un mecanismo preciso, ese mecanismo no está en contradicción con la idea de un propósito. O sea que las leyes del mundo, el mecanismo del mundo con el cual Dios creó el mundo, lo hizo con un fin. ¿M? Entonces, por eso el teísmo teleológico. ¿M? Entonces, Dios no interviene permanentemente para lograr ese fin, pero sí creó el mundo con un mecanismo, con unas leyes acordes a ese fin. ¿M? Bueno, esto es lo que estaba, digamos, en el pensamiento de Sickwart. Entonces, ahora, para acercarnos poco a poco en, en, en Sickwart en relación al tiempo, como les dije, nos vamos a concentrar en su obra lógica, eh, en donde, un poco como les anticipé con el tema de su verdad lógica como una especie de sentimiento interno nuestro, él dedica buena parte de esa obra a buscar relaciones entre la psicología y la lógica. O sea, que la lógica sea no solamente una disciplina abstracta que hable de tablas de verdad y de formas de componer proposiciones, sino en qué medida se relaciona esa lógica con la forma en que funciona nuestra mente. Eh, y en ese sentido, él se distancia tanto del psicologismo netamente empírico, o sea, para él, por supuesto que para comprender nuestros mecanismos mentales es importante la introspección y los reportes y la investigación empírica, pero para poder componerse una imagen de nuestro mundo mental, tenemos que trascender esa eh, experiencia y formular una teoría acorde, ¿no? Pero también se alejó, digamos, del, digamos, logicismo kantiano, o sea, tratando de ubicar a la mente en el mundo que la contiene o en el mundo con la cual eh, se relaciona, porque la mente, al fin y al cabo, está en un cerebro que está en el mundo. Entonces, ese mundo, para Sigward, eh, hay que estudiarlo y se puede estudiar. Como detalles, él daba prioridad en cuanto a los juicios lógicos a la afirmación. Es como la negación no es algo fundamental, es como decir calor y frío en física, ¿no? El calor está bien definido, es una medida de la energía cinética de las partículas de un sistema físico. Ahora, el frío como tal no es algo que uno pueda definir. El frío es, podríamos llamar ausencia de calor. El frío es, eh, digamos, el hecho de que las partículas no se muevan tanto como en el caso en que están más calientes, pero el frío como tal sería comparable a la noción de lentitud. La lentitud es velocidad eh, pequeña. ¿M? Por el sentido, para Sigward, desde el punto de vista lógico, lo que tiene sustancia son las afirmaciones, no las negaciones. Con lo cual la lógica de Sigward es una ciencia digamos, es una ciencia psicológica con una fuerte pata en el experimento, ¿no? Experimento en el sentido de analizarnos a nosotros mismos y analizar y estudiar los reportes de terceros, ¿no? Y ahí es donde aparece el tiempo, ¿no? El tiempo, eh, el subjetivo, Sigward nunca lo niega, el devenir, lo que cada uno experimenta, pero existe el tiempo intersubjetivo, el tiempo que podemos medir entre todos y el que le da forma al tiempo objetivo. ¿M? O sea, ¿cómo podemos hacer
para, a través de la comunicación entre todos, pongamos de acuerdo en qué es medir el tiempo y por lo tanto darle un sustento empírico a la noción de tiempo externo a nosotros. En el sentido, eh, es donde a nivel temporal se separa de Kant. Una primera cita que vamos a tratar es la siguiente. Siempre todas las citas son de su lógica, o Logik en el alemán. Dice, el tiempo es un a priori en el sentido de que en las leyes que regulan la conciencia, esta función está contenida como teniendo necesariamente lugar. Puede ser considerado una forma en la medida en que el modo de conexión es independiente de un contenido particular. Pues en ese sentido, digamos, él se mantiene bastante kantiano, ¿no? Ahora, pero no podemos ya acceder a la idea de tiempo sin un contenido que se experimente y retenga en la memoria. Así como no podemos acceder a una idea de espacio que no esté ocasionada por la estimulación de la sensación. Eh, eh, o sea, acá, digamos, en este párrafo, uno podría decir que es un párrafo hasta el momento claramente kantiano, en el sentido que eh, la noción de tiempo y de espacio están íntimamente ligadas a nuestra experiencia, a nuestra memoria y a nuestras sensaciones, ¿no? Y en todas nuestras sensaciones, en todas nuestras percepciones, está involucrado el tiempo. No podemos imaginarnos eh, em, ningún fenómeno mental, ningún fenómeno consciente en donde esté ausente el tiempo. Eh, ahora, hay una cosa que vamos a ver que se diferencia de Kant y es que él señala la diferencia entre sucesión de percepciones y percepción de sucesiones. Y aquí es donde entra la memoria. O sea, y eso lo tuvo claro Sequard, cosa que no queda tan explícito en Kant. Yo les comenté más de una vez, y siempre el ejemplo de la melodía, ¿no? Pero también está el ejemplo de una frase, o de un párrafo, o de un discurso, ¿no? Eh, si yo solamente tengo sucesión de percepciones y no hablo de la memoria, no puedo construir una noción de melodía o una noción de discurso racional, por ejemplo. Necesito memoria. Entonces, la memoria que me permite percibir la sucesión. Entonces, Sigwart destaca la sucesión de percepciones de la percepción de sucesión. Y aquí es donde entra por acá me estuve anticipando lo que yo les quería eh, compartir. Entonces, en la percepción de sucesiones claramente está involucrada la memoria. Sigwart adhiere a la noción eh, aristotélica del tiempo como algo continuo, pero en ese sentido se aleja de Aristóteles en cuanto a que si el tiempo es continuo, entonces el tiempo no puede ser el número, como decía Aristóteles, ¿no? En relación al antes y al después. Pero sí Sigwart admite que para medir el tiempo tenemos que contar. Ahora, el tiempo es número en cuanto a tiempo medido por nosotros. Es necesario involucrar el número, pero en cuanto a la medición del tiempo, eso no significa que el tiempo sea eh, un número o el número de, ¿ok? Em, como dijimos cuando vimos a Aristóteles, em, seguramente Aristóteles no era tan ingenuo y él, cuando hablaba del tiempo continuo, se estaba refiriendo a eso llamado tiempo externo. Cuando hablaba del tiempo como número, claramente era el tiempo eh, antropológico, ¿no? El tiempo con el cual nosotros, el tiempo
con el cual nosotros medimos el tiempo, valga el juego de palabras, ¿no? Entonces, él explícitamente rechaza que el tiempo en sí mismo sea un número, en el sentido de número discreto, 1, 2, 3, 4, el tiempo es continuo. Por lo tanto, también se aleja de Schopenhauer. Acuérdense que Schopenhauer es un filósofo que tuvo una influencia importante en toda la segunda mitad del siglo XIX, ya sea para adherir o para rechazar. Entonces, esta relación que se acuerdan que vimos que encontró Schopenhauer entre tiempo y aritmética, para Sigwart no hace a la esencia del tiempo, ¿no? Sino en todo caso está relacionado con nuestra medición del tiempo. Y en ese sentido, así como Aristóteles habló de que los movimientos circulares son los movimientos con que mejor el hombre puede contar el tiempo, porque Aristóteles asociaba circularidad con uniformidad. Sigwart, en distintos lugares de su lógica, menciona que para medir el tiempo es conveniente, y es lo que hacemos en la práctica, de tomar tiempos que sean suficientemente pequeños y estén asociados con sistemas suficientemente simples como para tener la tranquilidad o la certeza de que son bastante parecidos unos con otros, ¿no? Entonces, cuando yo estoy contando, ¿no?, repeticiones, que esa es la única forma que nosotros podemos medir el tiempo, contar repeticiones, tenga cierta garantía de que esos ciclos son iguales. Es como cuando uno dice, no juntes peras con manzanas, o si yo te pregunto cuántas manzanas tenés, no me cuentes peras y manzanas, contame manzanas. Si yo utilizara como unidad de tiempo, por ejemplo, mi pulso, y bueno, no es la mejor forma de medir el tiempo, porque mi pulso puede variar dependiendo si estoy sentado, parado, caminando, corriendo o durmiendo, ¿no? Entonces, Sigwart sostenía que nosotros para medir el tiempo tenemos que contar cosas. Esa cosa que contamos tiene que ser algo suficientemente simple y corto como para que tengamos cierta garantía de que se repite con bastante aproximación, ¿no? Pero igual él sostenía que cuando contamos el tiempo, obtenemos un número que no necesariamente indica cuánto tiempo pasó, porque eso, digamos, como el tiempo que pasó es continuo, nosotros contamos cosas, pedacitos discretos. Entonces, bueno, nunca podemos estar seguros de que nos hemos aproximado con total exactitud a la medición del tiempo. ¿Mm? Otro fragmento en ese sentido dice lo siguiente: pero en cuanto al número, tenemos que ver con una serie de actos indivisibles que no tienen que ser observados necesariamente como pasando a través de la conciencia en una serie temporal. De tal modo que cuando hemos completado nuestra idea de número, perdemos de vista el tiempo que usamos para contar. Uno podría imaginarse, por ejemplo, un reloj, ¿no? O sea, nosotros no tenemos por qué estar constantemente viendo el péndulo ir y volver. Podemos volver al rato y ver que la aguja de la hora y el minutero avanzaron, ¿no? Y entonces deducir que el péndulo fue y volvió X cantidad de veces, ¿no? Pero eso no significa que nosotros hayamos tenido constantemente en nuestra mente el flujo temporal, ¿no? Dice, por otro lado, la base de la conexión entre los sucesivos periodos de tiempo es el continuo de momentos que pasan uno tras otro sin ruptura. Los actos que corresponden al cálculo son limitaciones de una duración y contienen, pues, algo que siempre permanece divisible y no puede producirse
por una combinación de unidades. Lo que está diciendo aquí es, acá vamos a ser consistentes, lo que está diciendo aquí es que la conexión entre una repetición y la otra, en realidad es el continuo. El tiempo continuo es el que conecta, volvemos al ejemplo del reloj, el que conecta cada oscilación del péndulo. Pero el fundamento de eso es el tiempo continuo. Una oscilación del péndulo con la siguiente están conectadas por ese tiempo continuo. Ahora, ese tiempo continuo uno no tiene acceso directo. Uno lo que hace después es contar cuántas veces fue y vino el péndulo. Pero bueno, no era tan escéptico o tan nihilista Stewart. Él justamente lo que trataba es de encontrar un fundamento para decir, bueno, nuestra medición del tiempo nos puede ir acercando a ese tiempo absoluto y continuo que fluye. En este sentido tiene bastante de newtoniano, Stewart, pero con un optimismo en cuanto a que uno puede ir mejorando esos mini o esos ciclos cortos que uno va contando, ¿no? Y en otra parte dice, es necesario, a fin de que aún nuestros enunciados puramente subjetivos sobre lo que está contenido en la conciencia puedan determinarse totalmente, que nuestro propio tiempo subjetivo esté referido a un sistema temporal que sea común a todos y bastante objetivo. Entonces, yo puedo reportar cosas que yo he vivido, que yo he contado, ¿no? Y yo lo puedo reportar con la mayor de las claridades, ¿no? Ahora, para que ese reporte, ¿no? Un reporte que involucre el tiempo, ¿no? Para que ese reporte mío, personal, se transforme en un reporte sobre algo que está fuera de mí, ese tiempo objetivo, ese reporte tiene que estar hecho en un lenguaje que pueda ser, por un lado, digamos, comprendido por otros, pero a su vez comparado con lo que reporten otros. Entonces ahí si yo puedo comparar mi reporte con el reporte de otro, si yo los puedo comparar, significa que puedo tener una especie de patrón de comparación. Ese patrón de comparación va a ser lo que me va acercando eh, eh, a esa noción de tiempo objetivo, ¿no? Como extensión ideal del tiempo intersubjetivo. Ahora, Sigwart, como buen psicologista, se metió en distintos aspectos de nuestra percepción del tiempo, ¿no? O de nuestra asignación de tiempos a eventos externos a nosotros. Fíjense lo que escribe en el párrafo siguiente. Dice, el uso de estos modelos de tiempo para la determinación temporal de los acontecimientos subjetivos y más aún para la determinación de los acontecimientos objetivos, de los que aquellos son percepciones, requieren la determinación de la relación entre el tiempo del acontecimiento y el tiempo de la percepción. Esto es importante. Esto lo voy a yo destacar. La relación entre el tiempo del acontecimiento y el tiempo de la percepción. O sea que Sigmund nos habla del acontecimiento. El acontecimiento es algo externo a nosotros, ¿no? Diferente a nuestra percepción, ¿no? Entonces, y la reducción de la serie subjetiva de las percepciones a la serie objetiva de los cambios en las cosas. O sea, Sigmund busca constantemente qué es lo que está pasando afuera.
a partir de qué es lo que nos está pasando adentro de nosotros. Esta reducción solo puede llevarse a cabo si se asumen las leyes causales en las cuales la sensación se considera como un efecto temporalmente determinado del cambio objetivo. ¿eh? Entonces, para yo poder relacionar lo que pasa dentro mío con lo que pasa afuera, tengo que suponer e investigar las leyes causales. Hay leyes causales que vinculan lo que pasa afuera con lo que pasa adentro. Pero gracias a esas leyes causales, yo puedo aspirar a averiguar lo que pasa afuera. ¿eh? Fíjense este siguiente párrafo, ¿no? Dice, si definimos un movimiento uniforme como aquel en el cual espacios iguales son atravesados en tiempos iguales, a fin de conocerlo como tal, pues, debemos suponer que somos capaces de medir directamente la igualdad de dos periodos de tiempo. En este sentido, lo que, digamos, esto tiene que ver en esta búsqueda de las leyes causales, ¿no? Entre lo que pasa afuera y lo que pasa adentro. Pero aquí también medir o descubrir movimientos uniformes. Para eso podemos, o sea, tenemos que tener la forma de decir cuándo es uniforme. Evidentemente, para eso tenemos que descubrir movimientos oscilantes cortos, lo suficientemente cortos y simples como para poder decir, bueno, esta, eh, esta partícula recorrió la misma distancia en los primeros 10 segundos que la que recorrió en los siguientes 10 segundos, por ejemplo. O sea, eso es un movimiento uniforme. A periodo de tiempo igual, eh, recorrido igual, ¿no? Distancia recorrida igual. Pero para eso tenemos que poder contar cosas iguales. Eh, pero que hay un ida y vuelta entre ecuaciones, ecuaciones que vinculan la causalidad, ¿no? Y nuestro conteo. En ese sentido, digamos, yo acá estoy tomando fragmentos, el texto original de Seward es mucho más largo. Cuando uno lo lee en toda su extensión, se da cuenta que lo que está haciendo Seward en este sentido es hacer algo que ya Newton había descubierto, que es yo les comenté, la ecuación del tiempo. O sea, eh, proponer leyes en donde aparece ese tiempo que no podemos medir en forma directa, aplicarlas a el mundo que nos rodea, encontrar la ecuación de tiempo, ¿no? Y a partir de ahí deducir cuál es el tiempo absoluto, midiendo las cosas que yo puedo medir. Ahora, en el caso en que yo pueda determinar un periodo suficientemente corto, un oscilador suficientemente corto y simple, yo puedo descubrir en forma más directa ese, ese tiempo uniforme. Em, lo que pasa es que la ecuación del tiempo newtoniana me permite descubrir el tiempo uniforme sin necesidad de tener un reloj perfecto, ¿eh? Sino aplicar las leyes de la física, como les dije, ¿no? A los planetas, a las efemérides de los planetas, para poder deducir a partir de las posiciones de los planetas el tiempo absoluto, sin necesidad de contar con un reloj perfecto o con una oscilación que yo sé que es igual siempre, ¿no? Fíjense lo que escribe ahora Seward. Cuando un espectador observa a un batallón que se está adiestrando, desde cierta distancia ve a los hombres que de repente se mueven a compás antes de oír la voz de mando o el toque de corneta. Pero desde su conocimiento de las conexiones causales, es consciente de que los movimientos son el resultado de la orden, por lo que objetivamente ésta debe haber precedido a aquellos.
acá es donde yo les digo que Sigwart se mete en la cuestión fenomenológica, pero también causal, ¿no? ¿Cuáles son las leyes que acá está aplicando Sigwart? Las leyes de la luz y las leyes del sonido. Entonces, yo confío, creo que hay una causalidad externa a mí, no solamente interna. ¿Cuál es la causalidad externa? Que el batallón reaccionó a una orden. No es que primero el batallón empezó a marchar, ¿no? Y después sonó la corneta. Y que todos los soldados son tienen una premonición, ¿no? Entonces, yo confío en la causalidad externa, confío en que yo puedo aplicar mis leyes de la naturaleza, de la física, al mundo externo. ¿Y cómo explico que yo primero veo marchar al batallón y luego escucho la orden o el toque de corneta? Bueno, porque también aplico las leyes de la física a la relación de lo que ocurre allá y lo que ocurre en mi mente y en mis oídos. O sea, yo sé que la luz va más rápido que el sonido, por eso es que veo primero el batallón que se mueve y después escucho la corneta. Pero ahí sigo recurriendo a leyes causales, que involucran la interacción en lo que pasa afuera, entre lo que pasa afuera con lo que pasa adentro de nuestras mentes, oídos, ¿no? Y órganos sensitivos en general. O sea que, y acá, digamos, vamos a ver cómo también aquí se separa de Kant. Kant tenía un ejemplo bastante poco feliz, porque en un fragmento en un fragmento de su crítica, Kant dice, compara la percepción, no, cuando uno ve una casa, ¿cómo sabe que es una casa? Bueno, según Kant, porque uno percibe sus partes y entonces va como componiendo, es como que uno reconstruye mentalmente lo que fue la construcción de la casa. Yo veo la casa, veo las ventanas, la puerta, el techo, ¿no? Entonces, hay como una especie de reconstrucción mental de la construcción de la casa. Entonces ahí percibo la casa. Y eso Kant lo comparó con la percepción del movimiento de una barca en el río. Y eso Sigwart lo critica. Porque esa comparación parecería como que, imagínense la barca, por ejemplo, una barca que cruza de una orilla del río a la otra, ¿no? Según Kant, nuestra percepción del cruce del río se debe a que componemos la barca de un lado con la barca del otro, entonces nos componemos el movimiento del río. Ahora, no se puede comparar eso a la percepción de la casa, porque nosotros percibimos todas las partes de la casa en forma simultánea, mientras que la barca en cada orilla ocurre a tiempos diferentes. Pero claro, como Kant hablaba solamente del tiempo interior nuestro, finalmente nosotros componemos la casa mentalmente, reproduciendo mentalmente la construcción de la casa, parecería como que también nuestra composición de la casa involucra el paso del tiempo subjetivo nuestro, el tiempo que tardamos en componernos la casa. Pero evidentemente, el tiempo que tardamos en componernos el movimiento de la barca involucra el tiempo que tarda la barca en cruzar el río. Cuando vemos la casa, nosotros no vemos el proceso de construcción de la casa. Es muy distinto eso. Entonces, eso es lo que Sigwart
critica, y bueno, acá fíjense en estos dos fragmentos de su lógica, dice, toda aprehensión de un acontecimiento es una percepción que sigue a otra en parte diferente de eso, parte idéntica a ella, y que está acompañada por la conciencia tanto de la diferencia como de la identidad. Acá, Sigmar se refiere a acontecimiento como algo que involucra un cambio, ¿no? Un antes y un después. Estoy del todo seguro de la asociación inmediata entre la percepción visible del martillo que golpea la campana y el sonido, y es sobre esta base como solamente puedo establecer una conexión causal completa. Uno ve que primero el martillo golpea la campana y después escucho el sonido, pero yo sé que eso se debe a que la luz y el sonido se propagan a diferente longitud. Eh, pero yo para notar un acontecimiento, un cambio, tengo que notar la diferencia y para eso tengo que componer dos imágenes simultáneas dentro de mi mente, la del antes y la del después. Y claramente hay una diferencia entre ver una casa y ver una barca que se mueve de una orilla a la otra del río. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Buen día, Manuel. Eh, Digo, chicos, este, llego un poco tarde, pero bueno. a ver, Entonces, acércate al micrófono, Manuel. Sí, ah, perdona, un ruido de motor o algo, no sé de Ah, quién, de sí, algún porque micrófono. alguien quiere. Como siempre les sí, digo, súper, creo que mientras no hagan preguntas, mutense y cuando hagan preguntas, obviamente, desmutense. Sí, Manuel o no sé, ¿alguien quiere hacer una pregunta o comentario? no, muy, muy bueno. Llegué un poquito tarde, así que no sé si, o sea, agarré viaje un poquito tarde también. Lo que sí me quedó como una duda, Sí. eh, estuve leyendo a Leibniz bastante para otra materia y al escuchar a esto de Sigvard, lo que se me generó fue el tema eh, de que, bueno, ¿en qué nos fundamentamos a veces para decir esta propiedad que yo veo de la naturaleza es, eh, es de mi percepción y esta propiedad es del exterior? Porque, porque bueno, ¿no? Leibniz, por ejemplo, hace esta crítica de, bueno, tanto las propiedades secundarias como las primarias que divide Locke son las dos propias de mi percepción y no están en la realidad, no son fundamentales. Y bueno, eh, en un momento sí habla de algo parecido y me quedé pensando, bueno, ¿en qué me fundamento para decir que ciertas propiedades que yo veo del exterior son mías y que ciertas no? Como que parece ser que se necesita una especie de argumentación ahí, ¿no? En realidad, todo lo que yo percibo por definición es mío del interior, o sea, porque es una percepción. Claro. Ahora, eso está correlacionado con algo de exterior, por lo menos, eh, digamos, en lo que creen en un mundo exterior objetivo. Ahora, la respuesta a tu pregunta es el principio de causalidad. O sea, para yo descubrir cómo se relaciona mi percepción de luz y sonido, supongo que el mundo exterior obedece a un principio de causalidad, así como obedece a un principio de causalidad mis percepciones. Mis percepciones obedecen a un principio de causalidad, son causadas por cosas que ocurren afuera. Y entonces, la velocidad menor del sonido respecto de la luz, entre otras cosas, me permite seguir teniendo una imagen coherente, causalmente coherente del mundo exterior. Porque si no, depende a qué distancia, o podría ocurrir que a veces yo veo que el batallón empieza a marchar después de la orden, y a veces veo que empieza a marchar antes de la orden. Si yo le asignara a igual velocidad al sonido y a la luz, llegaría a la conclusión de que el mundo exterior es bastante poco causal. O sea, a veces los soldados tienen premonición y empiezan a marchar antes de escuchar la trompeta, y a veces
empiezan a parchar después de escuchar la trompeta. Entonces, la respuesta a tu pregunta es esa. Si yo creo en un principio causal universal, no en un principio, o sea, como que tanto los fenómenos exteriores como los interiores, como la relación entre ambos, obedecen a causas, entonces yo deduzco propiedades de las distintas señales que llegan hasta mí. Eso sería la... No sé si te respondo en algo. Sí, en realidad sí. Digamos, si yo ascribo una cierta causalidad a un hecho y después la aplico al hecho concreto y veo que esta causalidad, digo, como así funciona la ciencia también, ¿no? Hago un experimento o lo compruebo empíricamente y veo que esta causalidad funciona y me hace explicar la realidad, bueno, tal vez no sea la descripción exacta de cómo funciona la realidad, pero se acerca, ¿no? Claro. Y en ese acercarse digo, bueno, por ahora esta teoría de que, no sé, por ejemplo, el movimiento o el espacio sí existe fuera de mí, pero tal vez el color no, porque solamente es una cuestión de movimiento de partículas y demás. No importa si es totalmente objetivo, pero sí funciona, ¿no? Funciona tanto subjetiva como intersubjetivamente. Entonces, bueno, Sí. ahí tenemos como una fichita más que la que teníamos antes en la comprensión de la naturaleza. Sí, exacto. Sí. Profesor, ¿utilizó la palabra premonición? Sí, en el sentido de una violación a la causalidad en cuanto a lo que uno esperaría como efecto ocurre antes que la causa. Entonces el batallón empieza a marchar antes de sonar el Sí, clarín, digamos. yo lo entendí, sí, pero ¿no se acerca mucho a la intuición kantiana? No, la intuición kantiana no es intuición del futuro, es la forma que nosotros tenemos de ver el mundo. La intuición kantiana es la forma con que nosotros nos construimos una imagen del mundo, no es una anticipación del futuro. Y la premonición sería algo subjetivo, porque Sí, tampoco entra en, sí, y en la las... intuición también, pero digamos, la premonición sería captar un hecho que aún no sucedió. Que sí, una persona capte un hecho que aún no sucedió, ¿no? Sí, no entra en el campo de las percepciones, Bueno, depende, o sea, porque si tomo querés, las percepciones sensibles, pienso en las percepciones sensibles. no, salvo que creamos que eh, esa premonición obedece a una especie de causa inversa, a una violación de la flecha del tiempo y que un suceso futuro influya en nuestra percepción actual, como una especie de inversión Como una flecha psicológica. que se invierta la flecha psicológica, quizá producto de que se invierta la flecha termodinámica localmente en la interacción entre un evento futuro y nosotros, y nuestro cerebro, por ejemplo. ¿Cuántas combinaciones de conocimientos? Y sí, para Muy entender el tiempo, interesante. sí. El Sí, muy, tiempo es un problema interdisciplinario, claramente. sí, y con el grado de complejidad que se cruzan tantos conceptos así. Sí, Gracias. no, de nada. En la siguiente transparencia escribe Sigwart. Nosotros sostenemos que la idea empírica de la serie temporal está dada y, absolutamente seguros de nuestra conciencia inmediata de los acontecimientos internos, que la secuencia de nuestros estados conscientes, que son también fenómenos del sentido interno, es aquella que originalmente ocupa tiempo. Y con referencia a esto, ya no podemos hablar de una distinción entre una secuencia meramente subjetiva y una objetiva, sino de una regla de acuerdo con la cual cada momento de la conciencia determina el momento siguiente. Entonces,
digamos, esto también está dentro de un texto más largo, pero hay una relación entre el tiempo externo y el tiempo interno. Está la serie temporal exterior, la serie temporal interior, pero no son independientes para nada, porque el mundo externo interactúa con nuestro mundo interno a través de las percepciones. ¿eh? Entonces, nuestro flujo interno ocupa tiempo, pero tiempo externo. O sea, no es que nuestro tiempo subjetivo no tiene nada que ver con el tiempo objetivo. Tanto lo que ocurre afuera como lo que ocurre dentro nuestro están en el tiempo. Ese tiempo que es continuo. Por supuesto que en nuestra corriente de conciencia subjetiva, a veces contamos cosas, ¿no? Es como que discretizamos, pero subjetivamente discretizamos el tiempo, pero ambos flujos, ambos procesos están en el tiempo y ambos obedecen a leyes causales, tanto lo que pasa afuera como lo que pasa dentro nuestro. Eso es lo que diría. Por eso, Sigwart es otro ejemplo, al igual que Lotze, lo que tienen en común es esta mezcla entre psicologismo, espiritualismo y cientificismo, ¿no? O sea, la causalidad está presente en Sigwart, tanto en el mundo exterior como en el mundo interior, como en la interacción entre ambos, ¿no? Y bueno, un poco para profundizar en eso, quise compartir con ustedes este texto que es medio largo, pero que nos ayuda a entender mejor aún el pensamiento de Sigwart. Si una determinación o sea, el título que yo le pongo a cada transparencia es una forma de anticipar o resumir el corazón del párrafo, ¿no? de la transparencia. Dice, si una determinación temporal, objetiva, es posible solo bajo las suposiciones que representan la secuencia de la percepción subjetiva como dependiente de la ley sobre la secuencia de los acontecimientos, o sea, esa ida y vuelta entre mundo objetivo y mundo subjetivo. Estas suposiciones deben, pues, armonizarse con aquellas leyes causales por las cuales interpretamos el curso de los acontecimientos y nos esforzamos en conocerlos como necesarios. Entonces, acá destaco lo de leyes causales y en conocerlos como necesarios. Pero en cuanto a nuestra propia percepción debe considerarse como una parte de la conexión general causal y como condicionado de manera múltiple por ella, o sea, nuestra percepción es una parte de toda esta cadena o red de conexiones causales, entre los eventos externos, entre nuestra propia corriente interna y entre los externos y nuestra corriente interna, de nuestro flujo interno subjetivo. El propósito de nuestra investigación es representar lo que entra en nuestras percepciones como un sistema de leyes que conectan a todos los acontecimientos. ¿Ok? Entonces, lo que entra en nuestras percepciones como el resultado de un sistema de leyes. Esto también es importante. Uy. ¿Ok? Lo que entra en nosotros como resultado de un sistema de leyes. Uniformidad. Que conectan a todos los acontecimientos. Y no hay duda de que en detalle los valores particulares de las determinaciones de tiempo que surgen de la percepción subjetiva de los acontecimientos internos están sujetos a consiguientes correcciones, aunque la base de la que nos fiamos debe tener una pretensión de validez objetiva antes incluso de que nos sea posible intentar establecer leyes causales universales sobre los fenómenos. O sea, acá hay un ida y vuelta que también voy a subrayar. O sea, es un poco lo que comentábamos antes, ¿no?
digamos, nuestra, las determinaciones del tiempo, ¿no? Los valores de las determinaciones del tiempo están sujetos a consiguientes correcciones. O sea, pero esas correcciones son un ida y vuelta, ¿no? En donde, digamos, nuestras primeras determinaciones temporales son incluso previas a nuestras primeras leyes causales, ¿ok? O sea, nuestras primeras determinaciones temporales son previas a nuestras primeras determinaciones de leyes universales, causales. Y luego es un ida y vuelta, porque una vez que nosotros determinamos nuestras primeras leyes causales universales, esas leyes nos permiten mejorar nuestras determinaciones temporales, que a su vez esas determinaciones temporales mejoradas, el día de mañana nos va a permitir cambiar las leyes causales por leyes más exactas. Es un ida y vuelta, lo que dice Sigwart. Que todo esto va a ser recogido por los físicos del siglo XX, en particular por Einstein, y llevado a la práctica, en el caso de Einstein, con la revolución relativista. O sea, hay una ida y vuelta entre la determinación temporal y las leyes que nosotros descubrimos. Y las leyes que descubrimos después nos redundan en una mejor determinación, por ejemplo, del tiempo. Entonces, dice, el proceso total, pues, es hipotético. Modificamos nuestra posición original e impremeditada y encontramos una garantía para la corrección del procedimiento, no en la observación empírica inmediata y en un principio a priori, para la cual, en la generalidad en la que Kant lo afirma, no tendríamos reglas de aplicación, sino en la coincidencia de todas las consecuencias que se siguen de nuestras hipótesis. O sea, lo que estoy diciendo acá es un poco lo que les dije recién. Es un poco, tiene algo de popperiano, aunque no es que sí hable de refutación explícitamente, pero en el sentido de que tenemos percepciones, hacemos hipótesis, modificamos nuestra interpretación de las percepciones nuestras a partir de nuestras hipótesis, hacemos una corrección, ¿no?, del procedimiento por el cual medimos, pero todo esto, dice Sigwart, no basado en un principio a priori, como afirmaba Kant, sino en una especie de paulatina construcción de una imagen coherente del mundo que nos rodea y de nuestra inserción en el mundo, ¿no? O sea, digamos que nuestras sucesivas teorías psicofísicas, diría, porque son teorías que describen no solamente digamos, que no son no solamente teorías que describen el mundo exterior, sino que describen la interacción del mundo exterior con nosotros, ¿no? Entonces es un ida y vuelta. Ese tiempo interior, que para Kant era una intuición a priori, en realidad lo que vamos nosotros logrando con nuestras sucesivas mejoras de nuestras teorías es de ir encontrando una mejor imagen del tiempo exterior y cómo se relaciona con nuestro tiempo interior. Ese es el proceso. O sea que, como para Sigwart, nosotros podemos tener un acceso paulatinamente mejorado al tiempo exterior. Entonces Sigwart pretende elevarse por encima de nuestro tiempo interior, que no es que Sigwart niegue que es una intuición a priori, puede serlo, ¿no? Pero hay un ida y vuelta que nos permite acceder al tiempo exterior. Sería algo así. Es un proceso de progreso paulatino, un ida y vuelta, donde vamos mejorando nuestra imagen del mundo,
nuestras leyes del mundo y nuestras leyes de nosotros mismos. Sí, O por sea ahí acá que, la diferencia sí, con escucho, Kant. sí. Sí, perdón, por ahí salí de la No, nada. pues, Eh, no, que por ahí la diferencia acá con Kant es el reconocimiento de un tiempo objetivo y un tiempo objetivo al cual en algún punto podemos conocer, tal vez no completamente, o sí, pero conocer en parte, ¿no? Como que sí, eso en Kant no es que está fuera de las posibilidades, pero sí, digamos, todo tiempo objetivo que podamos ver en la realidad fenoménica está atravesado por el tiempo subjetivo. Eh, entonces, bueno, es distinto. Acá como que, digamos, el tiempo subjetivo en realidad depende del tiempo objetivo, es una imagen, creo, sí, según uno lo entiende, ¿no? En Seward, claro, el tiempo subjetivo es una imagen que nosotros nos creamos del tiempo objetivo y en Kant es un poquito al revés, digamos. Cualquier sí, teoría o percepción que tengamos del tiempo objetivo va a estar necesariamente mediada por nuestra percepción del tiempo subjetivo. Entonces, ahí está sí, la diferencia metodológica de Sigvar. Bueno, como hay un tiempo objetivo y el tiempo subjetivo es una mera imagen, que no puedo negar, pero es una mera imagen de ese tiempo objetivo, bueno, con investigación, con eh, análisis empírico y teórico y demás, bueno, puedo ir mejorando esa imagen, e incluso pasando tal vez de una imagen intuitiva a una imagen un poco más teórica, más compleja, y lograr una mayor comprensión del mundo y dentro del mundo del tiempo. claro, exactamente, y lo que espera Sigwart es, o sea, Sigwart no niega que nuestro tiempo sea una intuición a priori, o sea, y no niega que justamente como es a priori, no podemos cambiarla nosotros, no podemos ponernos por encima de nosotros, nuestro mundo subjetivo va a seguir siendo el mismo, pero esta aspiración a encontrar leyes causales y encontrar vínculos entre nuestro tiempo objetivo y el tiempo objetivo, sí nos permite entender o aspirar a entender nuestro tiempo intuitivo a priori. O sea, como resultado de la influencia del mundo exterior en nosotros, en nuestro cerebro, en nuestra mente. Entonces nos permite aspirar a entenderlo. Si no a modificarlo, porque es a priori y no podemos salirnos, pero sí a entenderlo. Es parte de las cosas a entender. Buscando leyes causales, yo puedo aspirar a entender la relación entre el tiempo subjetivo a priori y el tiempo objetivo. O sea, tal cual. Sí, tiene esas leyes como escalones en el camino de la comprensión. Sí, son escalones. Escalones que nos van llevando a un progreso en la comprensión del mundo, incluido nosotros mismos, ¿no? Entonces, em, digamos, como para recapitular y hacer como un cierre de lo que es Sigwart, eh, eh, podemos decir, yo digamos, lo resumí en algunas frases, ¿no? O sea, acá falta un i, entre las estructuras a priori y, ¿no? Un poco lo que estamos viendo recién. Entre las estructuras a priori, o sea, nosotros, y las leyes de la naturaleza. Entonces, el programa, si quieren, filosófico y de investigación de Sigwart es fiarse de la causalidad y de la ausencia de contradicción, ¿no? Eh, de ambos mundos, el mundo objetivo y nuestra percepción del mundo objetivo. Y bueno, y es un camino mediante prueba y error, ¿no? Donde vamos paulatinamente mejorando nuestras teorías, ¿no? Nuestras leyes causales externas, de las leyes causales internas, el ida y vuelta, la interacción, ¿ok? Entonces, acá digo, ¿no? O sea, lo que está entre paréntesis aquí, ¿no? O sea, la generalización apresurada de Kant, digamos que donde el tiempo a priori es a lo único que tenemos acceso y punto. No, nosotros tenemos acceso al tiempo exterior y podemos comprender la relación entre ambos, a través de nuestras sucesivas teorías
psicofísicas. Eso sería un poco el espíritu de Sigwart, ¿no? Por eso es que Sigwart junto con Lotze se asoman al siglo XX, ¿no? Bueno, acá un poco digo más de lo mismo. Comprender las estructuras a priori, comprender las estructuras externas con el paulatino descubrimiento de mejores y más amplias generales leyes naturales, con lo cual por eso acá termino mi discurso sobre Sigwart mencionando esto, ¿no? Que Sigwart filosóficamente es un eslabón importante con lo que va a ser después el siglo XX, ¿no? Los albores del siglo XX, con la irrupción de la teoría de la relatividad de Einstein en 1905. Por supuesto, como vimos, Mach también va a ser muy importante. Y cómo, en lo que respecta al problema del tiempo, el concepto de simultaneidad va a ser fundamental a la hora de la revolución relativista, ¿no? Por supuesto que el problema de la simultaneidad es uno de los aspectos del problema del tiempo, que Sigwart lo ataca un poco con estos ejemplos, digamos, del trueno o del batallón que marcha, ¿no? Y el sonido de la trompeta. Pero bueno, el problema de la simultaneidad va a ser fundamental en la revolución científica del siglo XX. Por eso que me pareció importante traer a Sigwart al seminario, ¿no? Así bueno, hasta aquí con Sigwart. No sé si alguno tiene alguna pregunta en relación a esto, antes de ir a la pausa. No, por ahora. Muy bien. Genial. Bueno, entonces vamos a parar de grabar.